Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 42 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 41. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. Si llevas mucho tiempo escuchando mi podcast y no me has dado una calificación, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Por favor, dame una calificación y comentar en iTunes. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. Hoy vamos a hablar de un tema que yo amo y es el storytelling. Y específicamente estamos con el gurú de Strategic Storytelling, César Castro, y él va a enseñarnos que hay mucho más detrás de una historia, ¿ok? Tenemos que tener un enfoque específico, ¿ok? Específicamente, chicos, en las ventas. César, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Bien. Me encanta tu energía para empezar el podcast. Muchas gracias por la invitación y por tener esta oportunidad también de compartir contigo y tu comunidad de vendedores B2B. Oh, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues, y hablar de un tema que estoy seguro todo el mundo va a encantar. Entonces, ¿por qué storytelling? Cuéntanos un poquito de tu background detrás de storytelling y por qué has escogido este nicho específico y por qué el storytelling y strategic storytelling es tan importante. Y tal vez la diferencia entre storytelling y storytelling estratégico. Buena pregunta, y una pregunta que me hacen frecuentemente cuando voy a empresas justamente a ofrecer mi servicio y me preguntan, oye, este tema de storytelling, ¿cómo empezaste con esto? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Dónde te certificaste? Y mi respuesta que les doy a ellos y que voy a dar acá también es, toda mi vida me he estado preparando para esto. Toda mi vida me he estado preparando para poder contar historias. El mundo está hecho de stories, ¿sí? Totalmente, Siempre, totalmente. sí. Y creo que esa es la primera buena noticia. Siempre cuando hablo de este tema de storytelling, digo la primera buena noticia es que todos sabemos contar historias. Los seres humanos estamos programados neurológicamente para entender el mundo y comunicar en formato de historia. Y esto uno lo ve incluso con los niños pequeños. Yo tengo mellizos de 5 años. Okay. Y cuando recién empezaban a hablar, 3, 4 años, iban al jardín y llegaban del jardín y les preguntaba qué habían hecho, cómo te fue hoy en el colegio. Ellos empiezan a contarte historias, nos sacan un PowerPoint o bullet points. Ellos dicen, salí con mi amigo y jugamos y nos caímos y después fuimos a hablar con la profesora. Y los niños hacen eso naturalmente. ¿Por qué? Porque ya estamos programados en nuestro ADN. Ajá. Estamos programados para contar historias. Ahora, hay una diferencia entre contar historias y obviamente contar buenas historias y después ya contar historias estratégicas, que me imagino que es parte de lo que nosotros vamos a conversar acá también. Pero mi amor y mi pasión por las historias comenzó de una temprana edad, porque justo hablábamos antes de que empezáramos a grabar que soy chileno, porque nací acá en Chile, pero me crié en los Estados Unidos. Mi familia cuando tenía 6 años se mudó a los Estados Unidos, principalmente porque mi hermano menor había nacido con hidrocefalia y acá en Chile no le daba mucha esperanza de vida. Entonces nos fuimos tratando de que obviamente los médicos allá un poco más avanzados en algunos temas de medicina pudieran ayudar a mi hermano. La buena noticia es que pudieron ayudar mucho a mi hermano, él vivió 22 años allá en los Estados Unidos. Pero cuando llegué a los Estados Unidos,
para mí fue un shock cultural porque no manejaba el idioma, yo no sabía inglés, nada de inglés. Entonces, mis primeros meses en el colegio me sentía muy, muy tímido, muy inseguro, porque cuando uno no maneja bien el idioma, uno no quiere decir nada, se siente... Y me fui para adentro, me puse muy introvertido en el colegio. Y recuerdo que un día lunes llego a la clase, tempranito, y la profesora se acerca a mí y siempre me trataba de hablar español para que yo me sintiera más cómodo. Y ese día se acerca y me dice, César, hoy, you storytell, tú y contar historias, me dijo. Oh, today. Ajá. Y me quedé así como un poco pausado, decía, a ver, claro, los días lunes, allá en el colegio hacíamos show and tell, que era donde los niños se paran al frente de la clase y tienen que contar algo de lo que hicieron el fin de semana. Eso es popular en la cultura latina también. ¿En los Mostrar y colegios? contar, no sé, sí, porque No, no, obviamente por lo pues, en menos, Estados Unidos es muy popular show and tell, están los Simpsons. En Australia yo recuerdo algunos momentos en mi juventud cuando pues tuvimos que llegar a la clase con algo para mostrar y todo el mundo y contarles qué tenemos, pero no claro. sé, ¿es algo común aquí en América Latina o no tanto? No es tan común, no es tan común. Ok, Quizá ahora un poquito más, porque están tratando en los colegios de fomentar que los niños venzan ese miedo de pararse al frente, o a veces tienen ajá, que hacer presentaciones, pero en el colegio, todos los días lunes, la profesora elegía a algunos niños para que presentaran lo que hicieron el fin de semana y contaran una historia. sí, Y ese sí. día me tocó a mí, me tocó a mí, y yo me sentía estaba muy asustado porque decía, no sé hablar bien el idioma, no quiero pararme al frente de mis compañeros, y estaba de alguna manera obligado porque la profesora me estaba pidiendo que lo hiciera. Y aún recuerdo, Chris, ese momento que me paré, que mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora, mis piernas tiritando, y me paré al frente de mi clase y traté, con mi inglés medio Tarzán de ese momento, contar una historia, algo que habíamos hecho como familia el fin de semana. Y después me fui a sentar ahí y con toda la adrenalina, el corazón, y yo mirando como el suelo porque dije, no sé si lo hice bien, todos esos pensamientos que uno tiene de no lo hice bien, no me entendieron. Y cuando ya tomé la valentía suficiente de mirar hacia arriba y empezar a observar a mis compañeros, fíjense, yo tenía 6 años en ese momento, lo que recuerdo es que todos me estaban mirando con una sonrisa y me estaban haciendo así con el dedo para arriba, ¿no? Como esta señal de good job, bien Ajá, hecho. ajá. Y esa experiencia, que quizás es muy simple lo que te estoy contando, pero esa experiencia, hubo un antes y un después para mí, después de esa experiencia, porque me di cuenta y lo pude vivir en carne propia, el poder que tiene una historia. Y aun cuando quizás no conté la mejor historia, porque como te dije, no hablaba bien el idioma, pero ya pararme y tener la valentía de tratar de compartir algo, generó una Ujú. conexión con mis compañeros que desde ese momento en adelante tenía amigos, desde ese momento en adelante en los recreos ya salía a jugar, no me iba a esconder a la biblioteca, me dio una confianza y sobre todo me hizo vivir el poder y el impacto emocional que puede tener una historia en otros y en mí. Y esa experiencia me marcó para el resto de mi vida porque después de eso, todos los lunes quería pararme al show and tell y a medida que fueron pasando los años, como me Ajá, gustaba contar historias, empecé a competir. Y a los 11 y 12 años gané la competencia nacional de storytelling en los Estados Unidos a nivel ok. escolar. Y ahí ya como el tema de la historia se convirtió en algo que yo hacía casi como de manera natural. Yo sabía que había que contar historias porque era entretenido, porque te ayudaba a tener amigos, te ayudaba en las pruebas, te ayudaba con los profesores. Y ya como adulto y como emprendedor, ya a los 30 años, me di cuenta cuando empecé a trabajar en el mundo corporativo con gerentes, con líderes, que ellos no sabían hacerlo. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que todos sabían hacerlo. Yo decía, todos deberían saber contar historia y me imagino que los gerentes de estas grandes corporaciones deben ser extremadamente buenos comunicadores y muy persuasivos y cautivadores. Vendedores Buenos vendedores, también. ¿no? Deberían tener Sí, la capacidad de influir con sus mensajes, con sus ideas. Y me ajá, encontré, Chris, con la triste y cruda realidad de que en la mayoría de los casos no sabían cómo hacerlo. chévere. Y no sabían cómo hacerlo no porque no querían, sino porque nadie tampoco se lo había enseñado en los MBAs y en los diplomados.
nadie le había enseñado eso. ¿Sabes qué? Yo he hecho un MBA, ok. Pues te conté antes de comenzar con este episodio que yo terminé mi MBA haciendo un intercambio en Medellín, ok, en INEAFIT, que es una universidad ahí. Y en mi MBA, ok, pues yo pagué $40,000, demasiado, de verdad. Aún debo el gobierno australiano la mitad. Y pues había corporate finance, ok, contabilidad, negocios internacionales, pero no había, ok, en un MBA no hicimos nada de ventas, no hicimos nada de storytelling, no hicimos nada de cómo generar conexiones emocionales y empatía emocional, inteligencia emocional, nada de esto. Y después de arrancar con mi propio negocio, específicamente en el mundo de ventas, esos son los claves, ¿ok? Y estabas hablando de esta conexión emocional que encontraste con tus compañeros de la clase, ¿ok? Todos con el thumbs up, y este fue un momento clave para ti. En los ventas, ¿ok? La gente compra emociones, tú sabes, ¿ok? Tenemos que conectar con el cliente a través de sus emociones y podemos justificar la compra con la parte racional, pero generalmente la gente va a tomar decisiones basadas de sus emociones, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos conectar con un cliente emocionalmente? Obviamente, stories puede ser una herramienta fundamental para lograr esta conexión y generar apoyo y empatía con el cliente y transmitir los mensajes claves a nuestro cliente. Entonces, en el mundo de ventas, y tú hablas de storytelling estratégico, ¿ok? ¿Qué significa storytelling estratégico si estamos vendiendo, si estamos dentro de una reunión de ventas con varios tomadores de decisiones? ¿Cómo se ve una manera estratégica para contar una historia? Para mí la gran diferencia entre storytelling, que es lo que mucho se habla y se escucha hoy, el storytelling es el arte de poder comunicar utilizando las historias. Eso es storytelling. Y lo utilizan hoy en distintos ámbitos como el marketing, copywriting, etc. Para mí el storytelling estratégico y en cómo se diferencia, que el storytelling estratégico tiene que ver con el arte de poder influir con esa idea o ese mensaje para llegar a un objetivo específico. ¿Sí? No es solo contar una buena historia porque es bueno contar historias, es porque tengo un objetivo, algo que quiero lograr o en algo quiero influir y utilizo mi historia como un vehículo estratégico. Es decir, siempre lo más importante sigue siendo el resultado o el objetivo que yo tengo. Y la historia se convierte en la vía o en el vehículo estratégico que voy a utilizar para poder generar esas emociones, para poder generar esa conexión, para poder generar esa credibilidad que me va a permitir aumentar la probabilidad de que cuando ya invite a la persona a tomar acción, va a estar más dispuesta a hacerlo. Y cuando uno utiliza las historias de esta manera, te vas dando cuenta que prácticamente todos los objetivos que nosotros tenemos que tienen que ver con influir, con que una persona tome una decisión distinta, con que una persona tome una acción distinta, lo podemos manejar a través de una buena historia. Súper. Y me imagino que has leído muchos libros de storytelling. Sí. ¿Has leído un libro de una persona que se llama Mike Adams? No me suena. Mike Adams es australiano y él tiene un libro, se llama Seven Stories Every Salesperson Must Tell. Entonces, voy a enviarte pues, el nombre más tarde para recordarte, pero súper recomendado este libro y es el mejor libro de storytelling que yo he leído. Y dentro de este libro, Mike Adams está hablando de 3 fases, ¿ok? En la venta. Tenemos la fase cuando tenemos que conectar con el cliente. Luego tenemos una fase cuando tenemos que diferenciarnos del cliente. Y la última fase es cerrar negocio. Entonces, aquí estoy viendo como algunos de los objetivos que me estás contando, ¿ok? Entonces, la fase de conectar, él dice que hay varias stories que podemos
decía, ¿ok? Si vamos a conectar con un cliente, no voy a arrancar con una historia de caso de éxito, ¿ok? Si voy a conectar con un cliente, ¿ok? Tal vez voy a arrancar con una historia como nos contaste al principio de este episodio de tu historia en Estados Unidos, este momento en la escuela, y este fue cuando viste la luz del mundo de storytelling, y esto fue una manera para ti conectar con la audiencia al principio. En las ventas, Mike Adams dice que podemos contar nuestra propia historia, ¿sí? Entonces, aparte de nuestra propia historia, porque eso es algo que yo cuento mucho, porque muchas personas me dicen, Chris, antes de arrancar, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué un australiano está aquí en Colombia hablando con nosotros en este momento? Y para mí es el momento perfecto para formar una conexión. Y yo cuento mi historia, ¿ok? Y no digo algo como, yo terminé mi MBA en Medellín, luego fui a Brasil Mundial, regresé a Colombia, encontré trabajo y yo estoy aquí contigo, ¿ok? Esto no es una historia, ¿ok? Y Así es. yo estaba escuchando tu último episodio de podcast y donde dices que el error número uno de una historia es contar una secuencia de eventos. Y Sí, yo le llamo un resumen cronológico, que la sí, mayoría de la gente cuando tú les pides en el mundo, por ejemplo, más laboral, corporativo, cuéntame una historia o explícame algo, una experiencia, lo que tienden a hacer es solamente darte un resumen cronológico. Entonces hacen algo así como, bueno, hace 5 años que entré acá a la empresa y al principio las cosas no andaban bien y bueno, empecé a trabajar con el equipo y los motivé y logramos armar un nuevo proceso, un nuevo protocolo y salimos adelante. sí, Y creen que esa es una historia. Y ese es el error que yo digo, es el mayor error, es creer que eso es una historia, porque no estamos contando una historia. Porque una historia, cuando hablamos de historia, historias tienen cierta estructura, historias tienen ciertos principios, que si no la estás aplicando, no estás contando una historia, solamente estás entregando un resumen de información. Y si nosotros queremos influir en la acción de las personas, no solo tenemos que entregar información, sino que tenemos que saber cómo entregar esa información con emoción. Para mí, esa es la fórmula mágica, es entregar información con emoción para poder influir en la acción. Y cuando hablamos de la emoción, ahí es donde entra la historia como tu herramienta principal para poder, a ajá, través de la historia, entregar una información útil para ese cliente que al final va a ayudar a que él tome una decisión y tome acción. sí. ¿Se entiende? Sí, exacto, exacto. Y para generar esta conexión, tenemos que meter algunos momentos específicos dentro de la historia. Entonces, en tu historia comenzando, pues profundizaste mucho en, en este escenario cuando tenías que dar la charla, ok, contar la historia. Tu corazón estaba beating, ok, súper rápido. Esto es Mis un rodillas momento. estaban temblando. Sí, temblando. Eso es cuando la gente puede visualizar qué está pasando en la historia. Así Y es. obviamente en mi historia personal yo tengo algunos de esos momentos. Uno es cuando yo estaba trabajando con una empresa que se llama Alma Viva, pues me contrataron. Cuando comencé mi español era pésimo. Cada día llegando a la oficina, con miedo de contestar el teléfono, incluso porque puede ser una persona de Cartagena o que de la costa, hablando Claro. con un requisito. Es como, "Ay, qué pena, puedes hablar un poquito más despacio, por favor." Y pero ellos no Sí. entienden, es como, ¿con quién hablo? ¿Quién es ese? Y muchas personas también me dijeron, Chris, pues tu metodología no va a funcionar aquí porque todo el mundo está enfocado en precio, hay mucha corrupción, la única manera que puedes cerrar un negocio en América Latina es a través de ser amigos, bla, 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 bla. Y yo dije, mira, pues dame un poquito de tiempo y vamos a ver si esta metodología que yo aprendí en Australia, en Estados Unidos y Europa va a funcionar aquí. Y en solamente 8 meses yo aumenté la tasa de cierre de Alma Viva de 21%
a 62%. Ese fue el momento cuando me di cuenta, wow, de verdad está funcionando. Y en abril 2015, yo recuerdo este día si fue ayer, ¿ok? Fue un día súper soleado en Bogotá. Yo estaba sentado ahí en mi oficina con una vista del centro, del downtown de Bogotá, y llegó un correo electrónico. Y el correo electrónico fue de mi compañero, ex compañero en mi empresa donde yo estaba trabajando en Australia. Es una empresa gigante de construcción. Y me estaban ofreciendo un cargo para ejecutivo nacional en Business Development, en ventas, con un salario de $150,000, que no está nada mal, cuando en ese momento yo tenía como 32 años, algo así. Y yo estaba a punto de regresar a Australia. Yo estaba pensando, eso es mi tiempo en Colombia, entonces voy a volver a Australia y aceptar este cargo. Pero en ese momento también yo estaba leyendo un libro de Gary Vaynerchuk. ¿Has escuchado de Gary Vaynerchuk? Sí, sí, sí. Sí, y el libro se llama Crush It. Y dentro del libro, Gary Vaynerchuk dice que el legado es más importante que el dinero. Y esto me puso a pensar mucho. Y yo pensé, pues yo puedo regresar a Australia y ganar mucha plata. Estar feliz, ¿ok? Y terminar mi vida viviendo allá en Australia como un ejecutivo para una firma grande, una multinacional. O yo puedo quedarme aquí en América Latina y de verdad dejar un legado, ¿ok? Cambiar las vidas de las personas. Y esta fue mi motivación para decirme, no, ok, yo rechacé el trabajo en Australia. Mi mamá estaba furiosa conmigo. Tú no puedes explicar lo que ella estaba diciendo a mí en ese momento. Chris, estúpido, ¿por qué vas a quedarte en Colombia? Estás dejando una oportunidad increíble para estar con nosotros, con tu familia, con tus amigos en Australia. ¿Qué? ¿Para ganar pesos? Y yo dije, sí, mamá, es lo que voy a hacer. Y desde este momento ese ha sido parte de mi propósito, ¿ok? Ahora tengo un propósito más grande que es cambiar la percepción de la profesión de los ventas aquí en América Latina, porque yo creo que cuando uno lo desempeña mal, las ventas es una profesión de muy poco respeto, pero cuando uno lo desempeña bien, no hay mejor profesión del mundo que las ventas. Y estoy ayudando a mis clientes llegar a este momento cuando ellos pueden estar muy orgullosos de ellos mismos por ser vendedor, ¿ok? Y cambiar sus vidas en el mismo camino. Esto es obviamente totalmente diferente, ¿cierto? Te decía, sí, pues terminé mi MBA, me mudé a Bogotá y ahora tengo una empresa. Así es. Sí. Así es. Nos contaste lo que llamamos la historia del porqué. Sí. Y la historia del porqué, que es una de las historias que tiene que tener el vendedor en su mochila. Porque al final un vendedor, hay un buen libro también que a mí me gusta de storytelling con ventas que se llama Sell with the Story, Vende con una Sell historia, with the story, de ok. Paul Smith, que también es amigo mío, es un norteamericano. Y él escribió un libro donde se dedica justamente a hablar de cómo el storytelling sirve para las ventas. Y estudió a cientos de vendedores de distintos rubros. Y lo que él fue encontrando es que hay 21 tipos de historias, 21 tipos de historias que un vendedor podría posiblemente tener durante todo su proceso de venta. Porque hay procesos de venta que son más largos, más cortos, entonces depende ahí también en qué mundo está. Pero justamente una de las historias sí o sí cruciales que tiene que tener el vendedor es su historia del porqué. Porque la historia del porqué lo que justamente genera es conexión. Porque pasa algo muy paradójico acá. Yo estoy escuchando tu historia y mientras estoy escuchando tu historia, me estoy conectando con experiencias de mi propia vida. Y si tú me estás contando tu historia y en algún momento tu historia yo me siento identificado, ya no me estás contando tu historia, sino que estás contando mi historia a través de la tuya. Y cuando se genera esa conexión, cuando en un momento, es como cuando vamos al cine y estamos viendo una película y de repente nos olvidamos que estamos en el cine
y nos olvidamos que estamos sentados nomás en una sala oscura porque nos conectamos emocionalmente y cognitivamente con la otra persona porque empezamos a revivir momentos de nuestra propia vida a través de la experiencia que nos están relatando. Entonces, esto lo que tú acabas de hacer es súper estratégico y aquí sí creo que es importante resaltarlo como principio, que cuando hablamos de la historia del por qué, el objetivo no es porque yo quiero que tú me admires a mí y veas que yo soy una persona súper altruista y muy dedicada y quiero salvar el mundo. No, no, no. El foco de tu historia del por qué es que ojalá la persona que te está escuchando en algún momento diga, él está contando mi historia. O sea, cuando yo te conté la historia mía de lo que me pasó en el colegio, Sí. ¿yo por qué cuento esa historia? Porque yo sé que la mayoría de la gente quizás no lo vivieron a los 6 años, pero lo han vivido en algún momento de tener que pararse frente a alguien y estar muertos de miedo, porque no manejan el idioma, porque no manejan la cultura, porque no manejan el contenido, porque es un cargo nuevo. Es decir, la experiencia que yo te conté de mi propia vida, tú en algún momento la has vivido. De alguna forma u otra la has vivido. Has vivido el miedo de pararte frente a alguien y no saber qué va a pasar. Y cuando yo te cuento esa historia y tú empiezas a recordar tus propias experiencias donde también te ha ocurrido eso, ahora se genera la conexión porque tú y yo decimos, en el caso tuyo que me estás escuchando a mí, dice, él es como yo, él es como yo. Y si logramos eso, de que nuestro cliente nos vea y diga, wow, él es como yo, entonces ahora no solo tenemos conexión, sino también credibilidad. Chévere, chévere. Y un consejo también que siempre doy a la gente, si tenemos un espacio para contar nuestra historia, ok, después de contar nuestra historia, yo puedo decir, ok, César, y yo veo que tú llevas 3 años aquí en esta empresa y antes estabas en España, pues cuéntame un poquito de cómo llegaste a esta posición. Entonces, da a nuestro cliente una oportunidad para contar su historia, ¿cierto? Así es. Así es. Y si podemos tener un poco de input, que hoy en día, gracias a las redes sociales y todo, es muy fácil tener información previa. Entonces, por Sí. ejemplo, en el caso mío, como yo trabajo mucho con empresas, cuando me citan a una reunión y un cliente nuevo, yo igual me meto a LinkedIn, que es donde está la mayoría de la gente, y veo quién es la persona que me está citando a la reunión. Y empiezo a ver cosas de esa persona, dónde ha trabajado, dónde ha estudiado, y empiezo a encontrar algunos temas que probablemente tenemos en común. Entonces, cuando voy a esa primera reunión, incluso yo empiezo a manejar la reunión porque yo empiezo a hacer las preguntas primero. Si entro y le digo, hey, ¿sabes qué? Justo el otro día, y la gente hoy no se va a sentir ofendida por esto, que tú le digas, ¿sabes qué? El otro día me metí a tu LinkedIn porque quería saber más, y vi que estudiaste en la misma universidad que estudié yo, y ahí Sí. ya se genera una conexión, y tú estás dominando la reunión porque tú empezaste con las preguntas. Sí, sí, eso es fundamental, romper hielo al principio y mejor si podemos hacerlo a través de stories. Yo sé que algunas personas están escuchando en este momento y probablemente piensan, pues muy chévere para Chris y César, ellos tienen stories interesantes. Chris es un australiano que está viviendo en Colombia, bla, bla, bla. César es un chileno que estaba viviendo en Estados Unidos y ahora está en Chile de nuevo. Ah, ¿qué consejos puedes dar a una persona que tal vez piensa que su historia no es tan interesante? Hay un principio, y creo que hemos sido mal enseñados por Hollywood, porque la mayoría cree que una buena historia tiene que ser algo sensacional. ¿Okay? Entonces, la gente cuando te dice esto, que no tengo una buena historia, yo lo escucho constantemente de mis clientes cuando entreno y todo, me dicen, César, tú te dedicas a esto, entonces tú tienes un montón de historias, pero yo no tengo historias buenas como las tuyas, me dicen. Ahora, mis historias muchas son muy simples, como la que te conté ahora de una experiencia de pararme al frente de mi clase a los 6 años. Sí. O cuento otras historias de una vez que estaba tratando de darle un medicamento a mi hijo y mi hijo no quería. Entonces, son historias simples. Y esta es la clave. Esto es lo que tú tienes que entender y tratar de meter como un tatuaje cerebral. Para poder conectar, para poder cautivar, para lograr conectar, cautivar y convencer a otra persona, no es necesario tener historias sensacionales. ¿Okay? Si tienes alguna historia sensacional, buenísimo, trabájala porque eso puede ser una buena historia para utilizar en algún momento. Pero lo más importante es tener historias simples y sinceras. Y todos tenemos historias simples y sinceras.
Y el impacto que tienen las historias simples y sinceras es que cuando yo te cuento una historia de mi vida y algo simple y sincero, probablemente si te ha pasado algo similar a ti, vas a conectarte con eso y vas a decir, wow, también me ha pasado eso. Igual como a César, que le pasó eso a los 6 años, a mí me pasó a los 20, pero me pasó. Sí, Y eso es lo que los seres humanos, lo que necesitamos para poder empezar a confiar en otros, es sentir que el otro es como yo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Los seres humanos así es como funcionamos. Nosotros buscamos cues, buscamos señales del otro que nos hace sentir que es como yo, que cree lo que yo creo. Si entro a su oficina y tiene una foto de la familia, digo, es una persona de familia. Entonces, tenemos cosas en común. Es un buen hombre porque tiene una familia, ¿no? sí. Y empezamos a ver cosas así. Lo mismo de entrar a una oficina y ver un título, ver un diploma. Lo único que nos dice eso es que la persona estudió, no sabemos si fue el mejor estudiante o no, pero ese cue, esa señal nos dice, es una persona educada, es una persona que ha estudiado, entonces es alguien creíble. Entonces, eso es lo más importante cuando estamos contando historias, no es lo sensacional, porque a veces hasta ser muy sensacional puede generar desconexión y poca credibilidad. Sí. Pero si buscas historias simples y sinceras que todos tenemos en nuestra vida, va a ser más fácil generar esa conexión y esa credibilidad con nuestros clientes. Sí, y obviamente esta historia de por qué para mí es fundamental. Entonces, cada persona aquí escuchando debe saber su historia de por qué. Si ustedes no saben por qué están haciendo lo que están haciendo, es más complicado vender, ¿ok? Porque hay como dice Simon Sinek, él tiene un libro. ¿Has leído el libro de Simon Sinek? De Start with Why. Start with Why, sí. Empieza con el por qué. Y en este libro explica que la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Así es. ¿Okay? Y la gente va a saber, si ustedes no creen en lo que están haciendo, en su producto, van a escuchar esto, van a ver esto a través de su lenguaje corporal. Entonces, cada persona tiene que entender el por qué están haciendo lo que están haciendo. Y después de, obviamente, identificar esta historia personal, otro consejo que doy a mis clientes es construir lo que se llama un banco de historias. ¿Ok? Yes. Si yo iba a comenzar hoy con una empresa nueva como un vendedor, en lugar de leer todas sus fichas técnicas y presentaciones PowerPoint y el brochure para entender perfectamente el producto, eso es importante. Yo pasaría por todos mis colaboradores, ¿ok? Tal vez entrar a algunos otros departamentos y yo preguntaría a la gente por sus stories, ¿ok? Stories de éxito con clientes, stories cuando algo fue un problema y cómo lograron resolver el problema, stories de los fundadores de la empresa, de la historia de la empresa, porque esto es la información que necesitamos dentro de una reunión de ventas, porque la gente, un vendedor puede estar hablando mucho de los beneficios, las características, los atributos de su solución. Y en el momento que el vendedor comience a decir, ok, pues este teléfono es muy rápido, tiene 100 aplicaciones diferentes, puedes vincularlo con tal cosa, bla, bla, bla. Pues lo que la gente está escuchando es, ahora Chris me está vendiendo. Ok, ahora es el famoso pitch de venta. Pero si y ahí ponen las barreras. Exacto, exacto. Y eso es predecible. Eso es algo que Mike Adams también habla en este libro, que tenemos que ser impredecibles para llamar la atención. Yo hablo mucho de esto en mi libro, La Venta Disruptiva. Y un ejemplo de la diferencia en otro contexto, usando un metáforo, que también es una historia. ¿Sabes la sensación, o has sentido la sensación cuando has acercado algunas escaleras eléctricas y las escaleras eléctricas no estaban prendidas? ¿Ok? Entonces llegas y tu cuerpo piensa que
van a estar moviendo y de repente tu cuerpo da cuenta que no están, los escaleras no están moviendo y tienes esa sensación que vas a caer. ¿Has sentido eso? Sí. Sí. Esto es como contar una historia, ¿ok? Porque es impredecible. La gente se acerca a escaleras eléctricas y deben estar moviendo y su vida continua, ¿ok? Esto es contar solamente los beneficios, los atributos, las características de un producto. Cuando no están moviendo, el cuerpo tiene que parar y poner cuidado de nuevo. Y esto es contar una historia, porque las personas no saben el fin de una historia. Y eso es lo que me gusta. Entonces, cuando estamos contando una historia, tú estabas contando la historia de la escuela, yo no sabía el fin, ¿ok? Lo que iba a pasar. Yo no sabía que tus amigos iban a decir, muy bien, bien hecho. De verdad, yo estaba pensando que algo malo iba a pasar. Yo no sé, ¿ok? Pero por eso yo estaba poniendo 100% de mi foco en tu historia, ¿ok? Tú tenías mi atención. Si alguien solamente está hablando de algo predecible, tal vez vamos a tener la atención de la mitad de la sala, pero no todos. Sí, hay un estudio bien, a mí me gusta aplicarlo también para poder enseñar acerca de este impacto que tienen las historias. Un estudio que han hecho en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, que es una universidad muy prestigiosa allá, justamente para poder ver este impacto que tienen las historias en la mente de otros. Y lo que hacen es que ponen a una persona al frente de un grupo humano, como de 30 personas, y han hecho este Sí. ejercicio, han hecho esta prueba virtualmente y también presencialmente, y ocurre lo mismo, que es bien interesante eso. Donde está la persona frente a un grupo de 30, todos están como con estos casquitos para poder medir su actividad neuronal, porque quieren ver qué Ok, está sí, pasando sí, en el sí. cerebro del que está contando y el que está escuchando. Y el primer hallazgo interesante que encuentran es que la persona que cuenta la historia, ahora, le dicen que cuenten una historia personal para que la persona se conecte más, que eso es otro principio importante. Nos conectamos más y logramos transmitir mayor emocionalidad cuando estamos contando historias personales. Yo a mis clientes, como yo trabajo mucho este tema de storytelling en el mundo del liderazgo con los líderes corporativos, yo los desafío a que el 80% de las historias que ellos cuenten sean historias personales, que es un desafío enorme, porque la mayoría es como, no, voy a usar la historia de Steve Jobs, la historia de Walt Disney, la historia de otra persona, porque muchas veces tenemos la inseguridad de nuestras propias historias o porque creemos que nuestra vida no es interesante. Pero la mayoría de las historias ya están acá. Entonces, le piden a la persona que cuente una historia personal. Y lo primero que encuentran es que la persona que está contando la historia, en su cerebro, en su mente, se están activando regiones del cerebro como si estuviera viviendo esa experiencia. Entonces, ese es el primer hallazgo interesante, que cuando uno cuenta una historia, uno está reviviendo la experiencia en su mente. Pero el segundo hallazgo, que creo que esto es muy relevante para los vendedores, es que han visto que las personas que estaban escuchando la historia también se le estaban activando las mismas regiones. Es decir, el que estaba contando la historia y el que estaba escuchando estaban viviendo la misma experiencia. Como tú cuando me estabas escuchando a mí, tú estabas en la sala conmigo. Tú estabas ahí sentado mirando, viendo qué le va a pasar a César. No, Aún cuando lo exactamente. estás... Yo estaba ahí. En mi mente, yo estaba en la sala. Exactamente, sí. Claro, y tú vas rellenando, porque ese es otro principio importante. No darle todo, darle suficiente para la imaginación, pero no darle suficiente para truncar la imaginación. Entonces, si yo te dijera, y estaba en mi sala, y era azul, y medía no sé cuántos metros, te empiezo a dar todos esos detalles que tampoco son relevantes para la historia, empiezo incluso a truncar tu propia creatividad, porque tú imaginaste la sala como tú imaginaste la sala, que Sí, probablemente sí. se relaciona a cómo eran tus salas cuando tú estabas en el colegio. Entonces, eso es un principio importante porque ahora te estoy metiendo dentro de la historia porque tú la estás co-creando conmigo, y estamos viviendo la misma experiencia. Ahora, imagínate lo potente que es esto, porque yo digo a veces cuando voy a reuniones, a ver, ¿qué es lo que quiero que mi cliente sienta? Yo quiero que mi cliente sienta emoción, yo quiero que mi cliente sienta credibilidad, yo quiero que sienta un poco de tristeza, pero también alegría. Y yo puedo, a través de una historia, si es que nuevamente la trabajo y la armo bien,
hacer que mi cliente viva esa misma experiencia. Y la gente lo que recuerda son experiencias. Por eso las historias son hasta 20 veces, y esto está estudiado, hasta 20 veces más memorables que solamente entregar un PPT o entregar información. ¿Por qué las historias son hasta 20 veces más memorables? Porque las historias, bien contadas, son una experiencia emocional. Sí, y estoy 100% seguro que después de escuchar este podcast, 24 horas después, tal vez la gente va a recordar 80% de lo que hemos hablado, pero una semana después, probablemente van a recordar tu historia de colegio y mi historia cuando yo empecé con Alma Viva y los retos que yo tenía y la oportunidad de no van a recordar los 5 puntos, ni los 5 tips, van a recordar la historia. Ahora, por eso, ¿cómo podríamos hacer que esta historia fuera estratégica? Es si en mi historia enseño esos 5 puntos, o en mi historia enseño ese gran secreto, porque si yo logro meter esa información dentro de mi historia, cuando la gente recuerde la historia, van a recordar también la información. Y eso es lo que después influye en la acción que las personas van a tomar en una semana, en un mes o quizá en un año. Sí. Y yo sé que pues me encantaría seguir hablando contigo, pero yo sé que estamos sí, se pasa el tiempo. Sí, pasando el tiempo rápido aquí. Solamente quiero agregar, chicos, algunos tips. Por ejemplo, anoche yo tenía una sesión con algunos clientes y estábamos hablando de momento cuando tenemos que hablar de nuestra solución en frente a un cliente y cómo vamos a implementar la solución. Yo estaba diciendo, mira, no solamente tienes que decir, ok, vamos a arrancar con un diagnóstico, luego estas sesiones, bla, bla, bla. Podemos meter stories, ok, dentro de esta explicación, diciendo que, ok, de verdad, pues hemos hecho con varios clientes similares a ustedes, entonces déjame contarles el proceso que hicimos con ellos, va a ser muy similar, tal vez vamos a hacer algunos cambios en esas partes, pero no solamente hablar de la solución, ok, siempre hay momentos cuando podemos meter stories de otras personas similares, otras empresas que estaban enfrentando retos similares a nuestro cliente, ¿ok? Y lo otro es manejar objeciones. Podemos contar historias para mostrar a un cliente que otras personas ya han tenido esas objeciones antes y ahora están con nosotros y de nuevo explicar un poquito más la historia, pero no tan de una manera cronológica como estaba diciendo César. Tenemos que identificar algunos momentos claves dentro de la historia. Eso es importante. Así es. Si hay una cosa Okay. que sugiero acá para empezar este camino, porque al final cuando uno se mete en este camino de storytelling es un proceso largo, ¿no? De formación y de ir aprendiendo y de ir practicando y de ir puliendo, pero lo que sí creo que es clave y fundamental es que todo vendedor debería buscar esa historia del por qué. Buscarla primero. Sí. Y después trabajarla y practicarla y cuando tú la vas practicando también vas recibiendo el feedback si genera emoción o no, si genera conexión o no, pero yo creo que todo emprendedor debería tener esa historia porque si hay una pregunta que te van a hacer y que es muy, muy frecuente es, bueno, cuéntame quién eres tú. Y esa pregunta, cuando te dicen cuéntame quién eres tú, es la gran oportunidad que tú tienes de generar esa conexión y emoción. No lo gastes como lo hace la mayoría de la gente. Bueno, soy César Castro, soy psicólogo y magíster en psicología organizacional de X universidad y bla, 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 que no genera ningún tipo de conexión. Aprovecha ese momento para contar tu historia y vas a ver cómo tu cliente va a gravitar y se va a acercar. Porque te voy a decir algo, las personas, los seres humanos, primero nos queremos conectar con el mensajero y después con su mensaje. Primero con el mensajero y después con su mensaje. Sí, tenemos que vender nosotros como vendedores, ¿ok? No solamente la solución o la empresa. La gente, más que la solución o la empresa, compran el vendedor. Y para vender nosotros, ¿ok? La mejor manera es empezar con esta conexión emocional a través de una historia. Listo, César. Entonces, yo tengo una pregunta que voy a hacer antes de cerrar, pero por favor, cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo en las redes sociales.
Bueno, pueden ir a mi página web, que ahí es donde tengo la mayor parte de la información, que es César Castro V, todo junto, César Castro V, vcorta.com. En mi página van a encontrar todo, cómo tener acceso a mis otras redes, porque estoy siempre mucho en LinkedIn. O también pueden escuchar mi podcast. Tengo un podcast de Storytelling Estratégico, así se llama el podcast, Storytelling Estratégico, el único podcast de Storytelling Estratégico en el mundo. Y lo pueden escuchar por Spotify o iTunes. Y todas las semanas subo episodios de 10-15 minutos donde voy dando algunos tips y algunas técnicas para ayudarte a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Súper. Bien recomendado el podcast de César, chicos. Entonces, César, última pregunta. Y es una pregunta que yo hago a todos mis invitados. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el César Castro que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? De 20 años. Sí. Yo le diría a ese César de 20 años que no sabes nada. Porque creo que a los 20 años creía que sabía mucho y me he ido dando cuenta en la vida con golpes que a los 20 años no sabía nada y sería el primero en decirle, César, prepárate porque no sabes nada, entonces mejor andar por la vida como un aprendiz que creer que en una temprana edad uno se sabe o tiene todas las respuestas. No, muy buen consejo. E incluso yo digo, Chris, no sabes nada. A mí me toca seguir aprendiendo todo el tiempo. Así es. Listo, pues muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros y todo el mundo escuchando. De nuevo, si este fue tu primera vez, recuerdes que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, como este episodio. Y finalmente te invito a mi página, másventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y obviamente, si te gustó este episodio, no olvides compartirlo en las redes sociales y etiquetar amigos, compañeros, tu jefe, no sé, una persona que tiene que empezar a mejorar sus ventas a través de stories, porque ya sabes que es fundamental. Listo, muchas gracias a todos. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.